Jovencitos, jovencitas, estimados, estimadas, ¿cómo están? Espero que estén súper, pero súper bien en sus casas, con sus familias, resguardados, protegidos y todo lo que tenga que ver con el maldito coronavirus. Bueno, chicos y chicas, a continuación les presento la quinta clase referente a contenidos del nivel tercero medio, exclusivamente relacionados a los procesos migratorios contemporáneos, relacionados al tema de la clase número 4 vistos anteriormente. La, el objetivo de aprendizaje eh, específicamente se relaciona con el OA1, que es analizar los procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo, considerando sus múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y destino y los desafíos para las sociedades y el estado y los estados nacionales. Perdón, ¿ya? El objetivo de esta clase es simple: comprender los procesos migratorios contemporáneos y los desafíos para las sociedades. Ya, los procesos migratorios que vienen desde más o menos 1800 y algunos 1700 que son sumamente importantes para entender ciertos contextos que se viven hoy en la actualidad. Recordemos, esto es lo que vimos la clase pasada, o se trató más o menos el contenido de los distintos movimientos migratorios o en lo que consiste específicamente la migración. ¿Ya? Recordar que la migración es un desplazamiento de un lugar a otro de una persona desde su lugar de origen hacia otro lugar determinado. ¿Ya? Los movimientos migratorios se pueden clasificar o los tipos de migraciones pueden ser emigración o inmigración, que la emigración es la salida de la población, de población de un territorio para trasladarse a otro, y inmigración es la llegada a una población desde un territorio, desde otro territorio. ¿Ya? Eh, Vimos que estos tipos de migraciones pueden ser de distintas clasificaciones, dependiendo de su tipo. Por ejemplo, según su naturaleza, pueden ser migraciones forzadas, que los vimos que se relacionan con las guerras, migraciones voluntarias, porque yo quiero ir a buscar mejor calidad de vida, migraciones temporales, voy a ir por un periodo de tiempo o por vacaciones, migraciones definitivas, me cambio a un lugar específico toda mi vida. Según el espacio, migro solamente dentro de mi ciudad o dentro de la nación o migro internacionalmente, etcétera. O sea, se puede clasificar de distintas maneras. Y las causas son múltiples. ¿No? Pueden ser causas económicas por desempleo, por una mejor calidad de vida, por guerras, por persecuciones, por catástrofes naturales, por causas políticas que lo habíamos visto, son causas socioeconómicas. O sea, hay una multiplicidad de causas que nos llevan a poder migrar en algún momento determinado. Eso en grandes rasgos. Con esta idea nos podemos dar cuenta que desde el siglo XVI, o sea, desde el año 1500 aproximadamente, en distintas partes del mundo se han generado migraciones a gran escala. ¿Ya? E incluso desde antes, yo no quise entrar en ese detalle porque es otro tema aparte que puede llevar a una clase entera, del poblamiento americano, donde desde África, hace eh, más de 5.000, 6.000, muchos más años atrás, eh, se genera la especie de Homo sapiens, bueno, acá Australopithecus y Homo sapiens, y comienzan a migrar a distintas partes del mundo. Bueno, eh, están los neandertales en distintos lugares de Europa, pero se producen migraciones. Sale gran parte de los Homo sapiens desde acá de África y comienzan a poblar otras partes del mundo, donde eso fueron una de las primeras migraciones a gran escala constantes del poblamiento eh, en el mundo, ¿ya? En grandes rasgos, ¿ya? Epidemias, guerras, terremotos, catástrofes también provocan o generan grandes desplazamientos, ¿ya? Si en algún momento dado ustedes ven o leen algún acontecimiento que ocurrió hace miles de años atrás, que quizás fue un terremoto, que quizás fue un tsunami, que quizás fue una guerra, ténganlo por seguro que eso provoca grandes desplazamientos y migraciones a gran escala. ¿Ya?
En lo que respecta a este contexto, estamos hablando desde el año 1500 aproximadamente, desde el siglo XVI en adelante, donde en todas las partes del mundo se produce un gran eh, intercambio, eh, movimiento, desplazamiento de personas a nivel mundial. ¿Ya? Los países de color amarillo, dice países en los que más de la mitad de la población proviene de los inmigrantes que han llegado a lo largo de los últimos siglos. O sea, tenemos Estados Unidos, tenemos gran parte de Latinoamérica por acá abajo, gran parte de América del Sur, tenemos lo que es Brasil, etcétera. Acá Estados Unidos, Canadá, los rusos, etcétera, donde fuertemente se ve ligado este movimiento de personas y específicamente, como dice ahí, inmigrantes, o sea, países que reciben gente. Las flechas de color salmón son migración de poblaciones europeas hacia otras partes del mundo y las verdes son migraciones de poblaciones, migración de poblaciones no europeas, ya de distintas partes del mundo. Muchos africanos, por ejemplo, o hindúes o chinos que se ven a distintas partes del mundo. Este es como un panorama general referente a eh, las migraciones desde más o menos el año 1500. Ahora, las migraciones actuales, si ustedes se dan cuenta, eh, entendamos la leyenda que aparece acá abajo primero, las principales zonas emisoras de emigrantes, o sea, donde gran cantidad de personas se van hacia otros lugares. Las zonas verdes vendrían siendo principales zonas receptoras de inmigrantes que reciben gente. Las amarillas que donde salen, en lugares de donde salen las personas, las verdes donde se reciben a las personas, corrientes migratorias de trabajadores y corrientes migratorias de trabajadores muy calificados, profesionales, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta, gran parte de las corrientes migratorias, por ejemplo, aquí tenemos a Argentina, otros países de América del Sur, migran hacia Europa o la Unión Europea, eh, países en Argelia, países desde Rusia, desde Centroamérica, etcétera, emigran hacia países u otros países como América del Norte, eh, la República Sudafricana, Australia, ¿ya? Que son los que reciben a estos inmigrantes. O sea, la confluencia de personas es más o menos este panorama, ¿ya? Eh, América del Norte poco europeo recibe, Europa recibe grandes cantidades de americanos del sur. Por ejemplo, Estados Unidos, América del Norte recibe grandes cantidades de, por ejemplo, mexicanos de toda la zona amarilla, centroamericanos también, y así sucesivamente. Este es el panorama actual de migraciones que de a poco han ido ocurriendo. Movimientos de profesionales, de personas que solamente salen a buscar una mejor calidad de vida, quizá estudiar en el lugar donde ellos van a llegar, etcétera. ¿Ya? Las migraciones actuales. Tenemos en estas migraciones actuales eh, distintas formas de poder entenderlas. ¿Ya? Tenemos que en las migraciones actuales existen migraciones interiores o migraciones ya en la actualidad, que este abanico de migraciones que se producen en la actualidad genera unas migraciones interiores sumamente importantes y a su vez genera migraciones internacionales que son considerables. ¿Ya? En las migraciones interiores tenemos que en los países subdesarrollados ocurre el famosísimo éxodo rural, donde la gente va desde el campo hacia la ciudad por mejor calidad de vida. Y en los países desarrollados se producen migraciones entre ciudades. Por ejemplo, que esto ya es geografía humana, lo que ocurre en la Unión Europea. En la Unión Europea prácticamente ya no existe la barrera entre los países para el movimiento de personas, por el desplazamiento. Ya así que yo me puedo comprar un ticket de boleto en Roma y puedo llegar fácilmente a Alemania con casi el mismo recorrido o haciendo escala, ¿ya? Aquí en la sola vía férrea hay trenes de movimiento a grandes velocidades, ya que eso te trasladan de un lugar a otro en 1 o 2 horas, y hay otros movimientos de trenes que son ya internos en la ciudad, entonces
Si ustedes lo ven de esa manera, se puede producir una fácil migración, una fácil movilidad dentro de los países que se encuentran en la Unión Europea, ya sea eh, Italia, ya sea España, ya sea todos estos países que eh, se encuentran organizados casi por las mismas normas y reglas de convivencia, ¿ya? Recordarles que el éxodo rural en los países subdesarrollados, eso se sigue viendo hasta ahora. Si ustedes se han dado cuenta que hemos estado haciendo clases o trabajando todo en conjunto como comunidad educativa en el liceo, y ya después ustedes salen de cuarto medio y tienen que, eh, por ejemplo, estudiar y se van a la ciudad a estudiar, entonces migran. Ya se produce una migración temporal en búsqueda de educación, en algunos casos, o mejor calidad de vida que algunos trabajan también. Y por otro lado tenemos las migraciones internacionales, donde en los países menos desarrollados, desde menos a más desarrollados, se produce migración de norte a sur, ya desde en lo que respecta como el hemisferio, ya desde acá, desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia abajo, si hacemos una división del mapa. Eh, por otro lado, entre países desarrollados existen traslados de personas cualificadas con estudios, quizás ingenieros, economistas, etcétera, donde existe una movilidad eh, quizás que genera un plus en los países que reciben a estas personas, ya sea para generar algún desarrollo tecnológico, desarrollo cultural, económico, con el conocimiento de estas personas. ¿Ya? Tenemos entre países poco desarrollados, de países subdesarrollados a países en vías de desarrollo, existen políticas de migración, ¿ya? Porque no hay un control establecido. O sea, ¿para qué? Explícame bien para qué vas tú al país. Por ejemplo, si yo soy doctor, ¿para qué tú vas al país? No, porque yo, según mi título, yo voy a trabajar, me voy a desarrollar profesionalmente en el lugar, claro. En grandes rasgos, desde esa mirada es un aporte. Pero una persona, por ejemplo, que no sabe lo que quiere y solamente se quiere movilizar de un lugar a otro, no se sabe su objetivo, no tiene un objetivo claro, entonces es difícil establecerla o es difícil que algún país la reciba. Por ejemplo, en Roma, en Italia, como hay una gran confluencia de gente de un lugar a otro, difícilmente aceptan a una persona, a personas y ponen requisitos ya para recibir a personas que provienen desde afuera del país. Entonces, por ende, por eso se establecen políticas de inmigración. Cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo, hay países que dicen, debes tener tú en el bolsillo $1000 y debes tener una visa de trabajo, por ejemplo. Entonces, hay ciertos requisitos dependiendo de la política que se establezca en el país. ¿Ya? Existen cupos de inmigrantes que recibe cada país. Si se llena ese cupo ya no reciben más inmigrantes. Eso es más estricto en algunos países de la Unión Europea. Y por otro lado existen leyes de inmigración, normas que establecen la convivencia entre personas que ejercen esta movilidad, el país que lo recibe, qué ley tiene esa persona al país que llega, o qué ley se hace cumplir a esa persona al país que llega. Entonces, por eso, cuando uno se desplaza a otro país, hay que informarse de las leyes de inmigración que contiene cada país. Existen leyes de inmigraciones internacionales donde se basan cada país en cierta en ciertas reglas, pero como por ejemplo Estados Unidos tiene su ley de inmigración donde quiere colocar un muro, ese ya son sus propias leyes y ellos las establecen de esa manera en su territorio, ya en grandes rasgos. Las migraciones interiores pueden provocar desequilibrios regionales, ya sea que mucha gente se vaya desde el campo hacia la ciudad, puede provocar un desequilibrio en nombre de los recursos, por ejemplo. La población se dirige a zonas con mayor actividad económica, se poblan ciertos lugares y no otros y se producen envejecimientos en áreas rurales porque no hay tanta movilidad social. ¿Ya? Siempre se mantienen, podríamos decir, los mismos. Migración desde el campo hacia la ciudad. ¿Ya? ¿Qué provoca esto? ¿Por qué es tan importante? Y esto es lo que más se relaciona a lo que ocurre en Latinoamérica. La revolución industrial del siglo XIX, inicialmente en Europa, la que se generó en Europa, específicamente en Inglaterra,
modernizó las técnicas agrícolas y redujo considerablemente las necesidades de trabajo en el campo. O sea, la máquina reemplazó al ser humano. ¿Ya? Eh, la industria y el sector terciario, o sea, de servicios, de entrega de servicios como un restaurante, por ejemplo, comenzaban a ofrecer mayores empleos en la ciudad. Ya, claro, porque la máquina me genera más recursos para un restaurante, por ejemplo, ese restaurante recibe más productos, pueden comprar más, necesito más gente que venda mis platos, por ejemplo, obviamente yo necesito que entregue el servicio y hay un puesto de trabajo. Entonces la gente tiende del lugar que no me dan trabajo, que es el campo, tiende a migrar a la ciudad donde sí me dan trabajo, ¿ya? En Latinoamérica, África y Asia, a excepción de Japón y Corea del Sur, este proceso había comenzado en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Más o menos en 1950 aproximadamente. Pero fue en la década de 1970 cuando tomó real fuerza, manteniéndose incluso hasta la actualidad. Acá hay un esquema de la ONU que más o menos era desde 2015, pero ellos relatan la explosión demográfica o la explosión de personas que, que se iban a movilizar, ¿ya? A áreas urbanas desde distintos lugares de los alrededores hacia el núcleo que vendría siendo el área urbana desde el año 1975 al 2015. Y si ustedes se dan cuenta, el aumento es considerable, o sea, en todo aparece una escalera, o sea, el aumento a través de los años en África, en Asia, en América Latina, en países más desarrollados, se generó sí o sí en el año 2015 y imagínense en la actualidad, o sea, esto se debe haber disparado creo que el doble, ¿ya? Más o menos esta es la estructura. La revolución industrial produjo que la gente se movilizara para búsqueda de una mejor calidad de vida y de mejores oportunidades. Las naciones desarrolladas últimamente han originado, en las naciones subdesarrolladas últimamente se han originado los procesos, el proceso contrario, en el que la población urbana migra hacia los sectores periurbanos o alrededores, los alrededores de la ciudad, en busca de mayor tranquilidad y una buena opción residencial en los suburbios de la ciudad. Ya aquí, por ejemplo, ya personas un poco más acomodadas, tienen su casa en la ciudad para el trabajo, después los fines de semana se van a su casa que se encuentran en los alrededores, bueno, eso ya son de mayores ingresos, etc. Pero en los países subdesarrollados ha provocado la aparición de focos de miseria y pobreza, ubicados principalmente en las periferias que generan marginación y segregación espacial. A lo largo de Latinoamérica, estos barrios populares son reconocidos, por ejemplo, en Brasil como la favela, en Argentina como villas miseria, en Venezuela como rancho, poblaciones, etc. ¿Ya? Desde la ciudad empiezan a migrar las personas hacia su entorno, eh, hacia como bordeando la ciudad. De ahí se ubican estos focos de pobreza, principalmente por marginación y segregación espacial. O sea, una persona que gana el sueldo mínimo es difícil que pague una casa en el centro de Iquique, por ejemplo, porque es carísimo en el centro de Iquique. Siempre tiende a tener un valor mayor el centro de la ciudad que en su periferia. ¿Ya? Y las naciones desarrolladas, las personas en las naciones desarrolladas tienen su casa en las periferias, pero esas casas para descanso. En comparación a los países subdesarrollados, esa periferia vendría siendo la marginación y segregación de las personas, donde se transforman en favelas, villas, ranchos, poblaciones, entre otras cosas. Es una brecha y una comparación enorme. Tenemos acá el caso de este fenómeno que ocurre con las migraciones. Entre los fenómenos que se han desarrollado en nuestro país desde el principio del siglo XX, se destacan el famosísimo éxodo rural, que es lo que hemos estado hablando, esta movilización desde el campo hacia la ciudad, la urbanización del campo, ¿ya? Que de a poco en los países desarrollados se ha establecido esta idea, y la proletarización de los campesinos. O sea, que el campesino pase no solo a trabajar en áreas relacionadas al campo, sino que quizás, por ejemplo, eh, en economías relacionadas al campesinado, por ejemplo, que no solamente el campesino sepa sacar un choclo, sino que también sepa procesarlo, por ejemplo. Eh,
no solo extraer la uva, por ejemplo, sino que también, por ejemplo, los lleve a través de distintos mecanismos a hacerlo vino, venderlo, meterse en el comercio, en la economía de venta del producto, etcétera. ¿Ya? En el caso de Chile, la movilización más importante de la población se realizó durante el siglo XX. La principal motivación que tenían las familias rurales para trasladarse era la oferta de empleo, ¿ya? En el área urbana, a diferencia de las bajas proyecciones económicas que se tenían en el sector rural. ¿Ya? Con la llegada de los medios de comunicación masivos como la radio y la televisión, la imagen de un buen pasar en el área urbana motivó el aumento del éxodo del campo a la ciudad, o sea, el movimiento de gente desde el campo hacia la ciudad en grandes rasgos. Acá tenemos una tabla eh, de migraciones que también se relacionan con este tema desde el periodo del 2011 al 2015, de todos los inmigrantes que ha recibido Chile, ya peruanos, colombianos, bolivianos, argentinos, ecuatorianos, etcétera, que son desde 2011 al 2015 en grandes proporciones, que también se suman a estas movilizaciones que posteriormente comienzan a gestarse en Chile. Ya eso que nos hemos hablado, solamente estamos hablando del movimiento que se produce desde el campo hacia la ciudad acá en Chile, pero si le sumamos posteriormente la movilización, la migración de extranjeros, inmigrantes, este flujo es mucho más acelerado. ¿Ya? El inmigrante llega acá a Chile, difícilmente se va a zonas rurales, ya llega a las ciudades, a las grandes urbes, y allí es donde ellos deben movilizarse. Lamentablemente a veces llega acá, en los países subdesarrollados, a poblaciones y villas, y difícilmente puede tener un mayor acceso inmediato a una mayor comodidad. Ya lamentablemente es lo que está ocurriendo en la actualidad. Los efectos de las migraciones. Acá tenemos que las regiones receptoras, las regiones que reciben a estas personas, el beneficio que tienen de recibir a estas personas es que existe un rejuvenecimiento de la población, existe ahí eh, un, un mayor intercambio cultural, ¿ya? Los inmigrantes contribuyen al crecimiento de la economía, el, esos trabajos que nos toman los chilenos los toman el inmigrante y aunque ustedes no lo quieran reconocer, generan un ciclo, mantienen un ciclo económico estos trabajos. Y el enriquecimiento cultural, obviamente, aprendo de, de las personas que provienen de otra parte del mundo, me enseñan sus costumbres, su cultura, su idioma, entre otras cosas, ¿ya? Y los problemas que se pueden producir en la saturación de los servicios sociales, ¿ya? Eh, en los hospitales, los consultorios, los CEFAM, etcétera, el peligro de marginación en los inmigrantes, lo que les decía recién, que llegan a estas urbes y difícilmente tienen acceso a oportunidades, entonces tienen que, en los países subdesarrollados, posicionarse lamentablemente en poblaciones o en favelas. Inicialmente algunos pueden acceder a otras oportunidades dependiendo del avance que tienen de a poco en el lugar donde se ubican, pero algunos se estancan, ¿ya? Peligro de aparición de conductas xenófobas, claro, aparece la xenofobia, aparecen personas que, ¿quién soy tú? Incluso en internet, en las redes sociales, uno ve de repente personas que se enojan con la persona que proviene de afuera solamente por cómo habla, por su apariencia, ya eso es una xenofobia con racismo mezclado enorme, ¿ya? En las regiones emisoras, o sea, la región que deja que la persona se vaya, ¿qué ocurre con esa región cuando la persona sale? Se reduce la presión sobre el empleo, claro, hay un mayor relajo en eso. Entrada de divisas en el país. Y por otro lado tenemos que los problemas que se producen en estas regiones emisoras es el desequilibrio en la proporción de los sexos, la alteración de la estructura de la población por edades y la pérdida de la población cualificada. ¿Ya? Desequilibrio en la proporción de los sexos. El hombre es el que más emigra que la mujer, por ejemplo. El hombre viene a buscar mayor oportunidades de trabajo acá en Chile, lo que ocurre mucho con Perú, donde
Los hombres peruanos viajan a Chile, trabajan y envían plata a su familia, ¿ya? Y ocurre también con otros países. Alteración en las estructuras de población eh, por edades, se va mucho joven, emigra mucho joven y queda mucha gente ya con mayoría de edad en los lugares. Entonces se produce como un envejecimiento de la población, como lo habíamos visto anteriormente, y la pérdida de la población cualificada, que quiere decir quizás en algunos casos o gran parte de estas migraciones se van los profesionales, ¿ya? En algunos casos, o se van jóvenes que se van a estudiar a otros lados. Entonces, lamentablemente se pierde ese sector de la población. Y ya para finalizar, todo este tema que no es difícil de comprender, ¿ya? Por favor, prestar atención a los detalles de la diapositiva, que en grandes rasgos son ejemplos de la clase número 4. Ya vimos los procesos migratorios contemporáneos desde el año 1500 hasta la actualidad, eh, cómo se ha gestado acá en Chile, eh, cómo se ha producido hasta ahora, qué tipo de inmigrante llega a Chile, etcétera. Y la idea de esto es aprender, la idea de esto es abrir la mente, es conocer y no cerrarnos, ¿ya? Que es lo ideal. Es conocer culturalmente a la persona que tenemos al lado, recordar que un inmigrante acá en Chile no viene porque sí, siempre hay una causa de por medio y a veces la causa es sumamente importante a la hora de decidir viajar. A lo mejor hay gente que no viaja porque quiere, viaja por necesidad, entonces hay que colocarse los zapatos del otro y ver que en algún momento nosotros podemos estar en su situación, ¿ya? No como otros que buscan una mejor calidad de vida y vienen, por ejemplo, a estudiar porque les gusta Chile o han visto Chile y les llama la atención, ¿ya? Ese es el tema en grandes rasgos relacionado a los procesos urbanos, procesos migratorios, perdón, contemporáneos, ¿ya? Les dejo la actividad de estudio que se relaciona con buscar conceptos eh, específicos que aparecen ahí en el glosario 2.0 sobre inmigración y asilo. Eso yo se los voy a dejar abajo en la descripción del video. Glosario 2.0 sobre migración y asilo. Como lo he realizado en clases anteriores. ¿Ya? En la descripción de YouTube va a aparecer el link y en la descripción de Loom también va a aparecer este link. No olviden que estos conceptos y definiciones aparecerán en la evaluación online de historia. ¿Qué deben hacer ustedes? Buscar las definiciones de éxodo, urbanización del campo, éxodo rural, que aparece también, xenofobia, visado, que también ahí estaba hablando de visas y divisas, y legislación de asilo, en grandes rasgos. Estos conceptos entran en la evaluación online de historia número 6, perdón. 5 si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, chicos y chicas, los dejo. Espero que les haya quedado claro el contenido, que no es para nada difícil. Ante dudas o consultas, por favor, preguntarme vía teléfono, mail o WhatsApp o en el WhatsApp del curso que que tengo con ustedes, en este caso con la mayoría de los cursos. Ya cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Bye bye. Chao, chao.